Dios les bendiga, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Es una bendición, es un honor y es todo un privilegio el poder estar aquí sirviéndole al Señor y pudiendo pues tener la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, no solo yo, sino todo este grupo maravilloso de hermanos y hermanas que vienen junto conmigo a leerte la Biblia. Una vez más, agradecidos al Todopoderoso por concedernos una nueva semana. Sí, vamos empezando una nueva semana y estamos pues más que agradecidos porque lo que viene está muy bueno, ¿sí? Estamos subiendo escalones y cada vez la cosa se pone más y más interesante. Así que estén atentos, por favor, que la lectura de hoy no es para menos. Hay dos libros comprometidos y el uno y el otro demandan de nuestra atención. Así que vamos a comenzar. Hoy día vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Sí, solamente los versículos del 1 al 10. Y la otra mitad, ¿cuándo la hacemos? Bueno, mañana, ¿sí? Pero hoy día es importante chequear estos primeros 10 versículos y chequearlos con lo que vamos a leer en los capítulos 11 y 12 de Primera de Crónicas. Así que atentos, por favor, no se distraigan. ¿Qué leíamos ayer? Ayer vimos 3 salmos diferentes, 3 salmos como los que no habíamos visto hasta hoy. Y si te perdiste el programa de ayer, por favor, ve y escúchalo lo más pronto. ¿Qué nos toca para hoy? Hoy día vamos a leer todo lo relacionado con que David se convierte en rey y también que el rey David captura a los guerreros de Jerusalén. Así que presta mucha atención esta historia y por partida doble en Segunda de Samuel y en Primera de Crónicas. Pero como siempre no vamos a avanzar si primero no oramos. Así que juntamente conmigo dirijámonos al Todopoderoso. Amado Dios, te damos gracias porque en verdad eres bueno, tus misericordias son abundantes. Amado Padre Celestial, ayúdanos. Sin ti estamos perdidos, necesitamos de tu inspiración. Que esta lectura sea de beneficio para todos los que estamos leyendo y para todos los que van a oír este programa en las distintas plataformas por donde se nos conceda el publicar este programa. Amado Dios, con humildad de corazón te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a empezar. Segunda de Samuel, capítulo 5. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sión.
Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Primera de Crónicas, capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová, por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasomeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató.
Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: quien me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, Irodita, él es Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Coita, Obieser, Anatotita. Sibecaí, Usatita, Ilai, Ahoita, Maharaí, Netofatita, Elet, hijo de Bana, Netofatita,
Itaí, hijo de Ribaí, de Gaba de los hijos de Benjamín, Benaía, piratonita, Uray, del río Gas, Abiel, arbatita. Asmabet, Barhumita, Eliaba, Salmonita, los hijos de Asin, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Araíta, Ayam, hijo de Sacar, Araíta, Elifaz, hijo de Ur, y Fer, Mikiratita, Ayas, Pelonida. Esro, Carmelita, Naaraí, hijo de Esbaí, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agraí, Telec, amonita, Naaraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, y Trita, Gareb y Trita. Urías Eteo, Sabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat Mitnita, Usías Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam Aroerita. Y Ediael, hijo de Simri, y Oja, su hermano, Tisita, Eliel, Maabita, Jerebai y Yosadia, hijos de Elnaam, Idma, Moabita, Eliel, Obed y Yaciel, Mesobaita. Primera de Crónicas, capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Sema, Gabaatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jeasiel, Joanán, Josabat, Gederatita. Ilusai, Jerimot, Bealías, Gemarías, Zebatías, Arufita, Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero,
Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanía el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Anasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejos, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletaí, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre.
De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos. Camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Gloria a Dios. Estamos muy, muy agradecidos al Todopoderoso por sus bondades, por sus misericordias y por esta oportunidad que nos da de poder corroborar los datos que vamos encontrando en la Biblia. Recuerda que todo esto es una gran fuente de conocimiento a donde tú y yo acudimos para encontrar la verdad. Si bien es cierto que se sabe que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se hicieron copias de los libros de la Biblia, no todos los copistas hicieron el trabajo correctamente, como sucede hoy por hoy. Todavía hoy sigue ocurriendo que unidades, por ejemplo, de los tan conocidos y muy vendidos teléfonos inteligentes que se llaman los iPhone, todavía se siguen devolviendo no por 2 ni 3, sino por cientos y hasta por miles para que se revise porque han tenido algún defecto durante su fabricación. En ese mismo sentido, los copistas, aquellos que se encargaban de hacer copias de las escrituras, de los libros que componen la Biblia, a lo largo del paso de los años, pues
se supone, se da por entendido que cometieron muchos errores. Puntos y comas y consonantes y vocales en algunos manuscritos no existen. Así que ahí radica uno de los más grandes retos de la arqueología bíblica. ¿Qué tenemos para hoy, predicador? ¿Por qué nos has dado ese preámbulo? El preámbulo te lo he dado porque la palabra, o perdón, el reto para hoy de la palabra que hemos leído es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias? Por eso te dije, tienes que recordar lo que leíamos en 2 de Samuel capítulo 5 versículos del 1 al 10, porque lo íbamos a comparar con 1 de Crónicas capítulo 11 y capítulo 12. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos fragmentos que tratan sobre el mismo evento? ¿Cómo que hay diferencias? Me va a decir alguien. Ah, entonces tenían razón esos señores que escribieron en el internet que la Biblia tiene conflictos. No, no es así. Porque hay muchos que son osados y rápidos, ¿no ves? Ahí está. La Biblia tiene errores. Aquí dice esto y acá dice otra cosa. ¡Qué barbaridad! No, pues así tampoco no es. Lo que sucede es exactamente lo que te acababa de contar hace un rato. Las diferencias van a ocurrir debido a que, primero que todo, tenemos diferentes autores. Segundo, los copistas. Ahí está uno de los más grandes obstáculos. Ahí está donde nosotros podemos decir, mira, aquí está la diferencia y la razón por la cual creemos, se piensa, se opina que, bueno, está la mayor responsabilidad en cuanto a los errores. Ya estamos en el 2022, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo ni siquiera tenemos 100 años. Digo, si por ahí hay alguien menos de 100 años, porque creo que tenemos gente que nos escucha que ya tienen 100 años, Dios los bendiga y les dé más fuerzas todavía. Pero los que no tenemos ni 100 años, pues mejor cerramos nuestras boquitas y dejamos que los expertos sigan trabajando. Pero para eso nosotros tenemos algo que nos da garantía de que toda la escritura es perfecta, que es el Espíritu Santo. Sin que te compliques tanto la vida, usa el sentido común. Tenemos el mismo acontecimiento, nos da garantía de que eso sucedió. Que hay diferencias, seguro que las hay. Y hermano, pero ¿nos la puedes explicar? Entonces, ¿dónde estaría la tarea? Pues, a menos que hagas algo pues que marque la diferencia. Mira, te lo voy a dejar como tarea, pero te voy a decir algo que te va a ayudar a conciliar estos eventos que vemos en distintos libros de la Biblia. El tema del ungimiento de David por rey sobre Israel. En 2 de Samuel nos dan muy pocos detalles durante los 10 primeros versículos. 1 de Crónicas, capítulo 11 y 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1, empiezan casi igual. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y luego de ahí en el versículo 2 del capítulo 5 de 2 de Samuel dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Sí? Y sigue diciendo, a ver, vamos a ver. Si no desesperen, vamos a leer por partes, pues, ¿sí, no? Y dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel, versículo 3, de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, miren, y ungieron a David por rey sobre Israel.
Nada más. Nada más. En el versículo 4 nos dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Wow. Y luego de ahí en el versículo 5 dice, y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 30 años y 33 años sobre todo Israel y Judá. Y entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, y así hasta el versículo 10. ¿Qué diferencias hay entre este evento que es narrado aquí en 2 Samuel capítulo 1 y Primera de Crónicas capítulo 11 y 12? Es que están narrando el mismo evento, pero te están dando datos extra. Y yo ya sabía que algunos iban a ir, no, pues yo sabía, lo ungieron de otra manera, no. Por eso te doy un adelanto ante todo, porque hay mucha gente que se confunde acá y dice, no, pues es que si en un libro dice otra cosa es porque hay contradicción, hay contradicción. No, pues. Por ejemplo, alguno de ustedes viendo este cuadro, mirándome, algunos van a decir, bueno, depende del tipo de internet que tengas. Algunos podrán identificar una cana que tengo notoriamente visible ahí en mi cabello. Se nota si tienes tu internet en alta velocidad. Pero si tienes un internet de baja velocidad, no vas a notar ese pequeño detalle, cabellito blanco que se ve ahí en la pantalla, en mis cabellos. ¿Qué quieres decir con esto, mi hermano? Bueno, lo que te quiero decir es que 2 de Samuel te narra el evento. Te lo dice tal cual, lo viste, como sea lo viste. Pero en Primera de Crónicas, capítulos 11 y capítulo 12, vas a ver detalle al mínimo. Porque aquí mismo con los que me acompañan en la lectura, ha habido mucha labor o trabajo el poder pronunciar todos esos maravillosos nombres que encontramos en Primera de Crónicas. Tanto es así que algunos de nuestros lectores se terminaban por poner nerviosos al pronunciar esos nombrecitos. En Primera de Crónicas, mis amigos, lo que vamos a encontrar es que hay detalle tras detalle, tras detalle, que es como hacerle un zoom a una fotografía, ¿ve? Es como tener alta definición al alcance de nuestras manos, donde puedes ver cada píxel, cada cosa que sucede. Mientras que aquí te narran el hecho, la acción, en Primera de Crónicas te dan los datos. Mientras que aquí te dice, mira que generalidades, en Primera de Crónicas, por ejemplo, describen esta gran asamblea en Hebrón para reconocer a David como rey. Nos habla de un ejército que vino a Hebrón y numera a los soldados, ¿sí? Y estos son más de 340,000 hombres. Eso tú no lo ves acá. Hermano, ¿y dónde salió eso? Yo no vi ninguna enumeración de soldados, por ejemplo, aquí, del 1 al 10 en 2 de Samuel capítulo 5. Claro, pues, porque no es Crónicas. ¿Qué más? Aparte, en Primera de Crónicas capítulo 12, dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos, ... porque en Israel había alegría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¡Qué tremendo esto que nos cuentan aquí! ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, muchos más detalles que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra lectura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre estos dos eventos narrados en diferentes libros? La mayor diferencia es que en uno vas a encontrar detalles al máximo
y en el otro simplemente te van a narrar el evento. Y es muy importante tener por eso siempre muy de cerca, pero muy de cerca, las escrituras y conciliarlas de tal manera que todo, bueno, sea en el mismo espíritu, ¿sí? Nunca busques que esto te lleve a pensar que, mira, que hay contradicciones. No hay contradicciones, no hay contradicciones. En Crónicas, quienes fueron inspirados por Dios para hacer esta labor, lo que hicieron fue detallar todo al máximo para que cuando alguien los leyese, buscando pues información, buscando que todo esto que me están contando es verdad, para eso están las crónicas, para eso están esos nombrecitos raros, difíciles de pronunciar, para que tú y yo pues no nos olvidemos de que, mira, Dios tiene que haber dado alguna lucecita, Dios tiene que haber dejado algún rastro para que nosotros podamos seguir y ver que esta historia es fidedigna. El libro de Crónicas sirve para saber que lo que se ha dicho en alguna otra parte es real, es una cosa que sucedió y te da nombres, te da ciudades, te da lugares, te dice años, te dice fechas. Todo eso sirve para mapear, para poner todo de tal manera que, bueno, sepamos que estamos ante algo que en verdad sucedió. Por eso cuando comenzamos Primera de Crónicas y vimos que Adán y la descendencia de Adán fue incluida, quiere decir que al darnos estos detalles y enumerarnos la genealogía, ¿ve? Nos estaba diciendo que esto no era una historia de esas motivadoras, sino que era algo que había sucedido en la vida real. Así que para eso es importante leer Crónicas. Te das cuenta que cuando tú ves esto de esta manera, no es algo pues difícil de recibir y ya no se convierte en un libro aburrido, sino en el mismo código de cómo se escribió toda la historia de la humanidad, ¿ve? Entonces, ahí está. Crónicas viene a ser como esos códigos que escriben los ingenieros de software para hacer, por ejemplo, este programa a través del cual nos estamos comunicando, ¿ve? O esa computadora con el Windows a través del cual estás interactuando y haciendo todo lo que haces diariamente para la escuela o el trabajo. Así mismito. Pero cuando tú ves que cosas en realidad este programa, esta ventana, este video, son puros números y símbolos raros que cuando tú los ves quizás puedas sufrir de algún colapso emocional, algún trauma en tu cabeza, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, en fin, esa es la bendición para hoy, ¿ve? Esa es la bendición para nosotros. En lenguaje sencillo, señores, como siempre hemos repetido, no somos profesionales, no somos expertos, pero lo que sí somos es que tenemos mucha carga en nuestro corazón para que tú conozcas la Biblia. Recuerda que si este programa está siendo de bendición para tu vida, por favor considera hacer una ofrenda. El carro sin gasolina no marcha. Así que arriba tienes información para ese propósito, aquí al lado también, y si me estás escuchando desde otro país, aquí mismito tienes la información para hacer efectiva tu ofrenda. Bueno, sin más, solamente pedirte que sigas orando por nosotros y reiterarte la invitación a volver mañana, que seguimos con nuestra programación sin interrupción. Dios te bendiga, Dios te guarde y te colme de muchísima, muchísima salud, paz y bendiciones.